Bienvenidos, mi nombre es Virginia Rodríguez, soy profesora de matemática y en este y otros videos iremos reforzando algunas actividades o conceptos básicos de matemática de los niveles de séptimo básico hacia arriba. En este video en particular veremos algunos conceptos que son más básicos aún, pero que son necesarios tenerlos dominados para poder comenzar a trabajar con el conjunto de los números enteros. Esto es las operaciones básicas o las 4 operaciones aritméticas que conocemos normalmente. Las 4 operaciones son las que nosotros llamamos normalmente adición, sustracción, multiplicación y división. Es importante que cuando vamos a trabajar con estas operaciones conozcamos sus elementos y sus relaciones, pero también es importante que comprendamos que puede existir más de un método para poder resolver. Por lo tanto, tenemos la libertad de elegir cuál es el método o el algoritmo que para nosotros nos es más cómodo. Sobre todo en las operaciones que pueden ser un poquito más complejas, como la multiplicación y la división. Los objetivos que vamos a trabajar hoy van a ser comprender la relación de los elementos de cada operación y aplicar los algoritmos de cada operación aritmética. Vamos a diseñar estrategias que nos permitan recuperar los elementos si conocemos los demás. En la adición, es una operación aritmética que consiste en reunir o agrupar en una sola varias cantidades. Las palabras claves son aumentar, agregar, añadir, etc. Sus elementos son los sumandos, que pueden ser 2 o más, y su resultado, que se llama suma o total. Por eso, normalmente o de forma coloquial, conocemos esta operación como suma. Vamos a aprender su algoritmo a través de un ejercicio con enunciado. Dice que Sofía compra un estuche en 2.990 pesos, un lápiz de pasta en 530 pesos y un corrector en 1.340 pesos. ¿Cuánto dinero debió cancelar por su compra? Entonces, lo que hacemos es analizar los datos que me entrega mi enunciado y tenemos el valor del estuche, que es 2.990, el valor del lápiz de pasta, que es 530, y el valor del corrector. Lo que está aquí involucrado va a ser una operación de adición y lo que hacemos es ordenar de forma vertical, siempre alineando unidades, decenas, centenas, unidad de 1.000, decena de 1.000, sucesivamente. Esta alineación es importante porque uno suma lo que está en la misma posición. Sumamos de forma normal. 0 más 0 más 0 me da 0. 9 más 3 son 12, más 4 son 16. Pero no puedo anotar aquí el 16, así que anoto la cifra de las unidades y reservo la decena. Y sumo. 9 más 1 son 10, más 5, 15, más 3 son 18. Anoto el 8 y reservo 1. 1 más 2 son 3 y 3 más 1 son 4. Por lo tanto, me da como resultado 4.860. Es decir, que Sofía debe cancelar 4.860 por su compra. Cuando trabajamos con las 4 operaciones, debemos tener en cuenta que lo que hicimos anteriormente es el algoritmo para poder realizar una adición de forma normal, pero a veces podemos tener enunciados o problemas en los cuales no conozcamos uno de los elementos y debamos recuperarlo. Por eso debemos entender qué relación existía entre ellos. Por ejemplo, ¿cuál es el sumando que falta si la suma es 593 y el otro sumando es 109? Entonces tengo 109 más algo que no conozco, me tiene que dar 593. Una vez que tengo listo esto y entiendo la relación, tengo que ver cómo recupero este sumando que falta para poder que la suma me dé 593. Entonces, para recuperar ese sumando, lo que debemos hacer es una operación contraria, que es la sustracción, entre la suma total, es decir, entre el 593, y el sumando que conozco, en este caso el 109. Y me da 109 más algo que no conozco, que aquí le vamos a llamar x, me da 593. Es importante comprender que esto es una ecuación, pero que nosotros venimos trabajando este tipo de ecuaciones desde los cursos muy pequeñitos. La diferencia es que antes aparecía en nuestros textos o en nuestros cuadernos o en la pizarra del profesor, aquí un cuadradito en blanco o un dibujo, una mariposa, y nosotros hacíamos las mismas operaciones.
Para poder despejar esta incógnita, lo que debemos hacer es eliminar este 109 aplicando la operación contraria. Lo contrario a sumar 109, entonces, va a ser restar 109. Y vamos a restar 593 menos 109, que nos da 484. Y recuperamos el sumando que falta. La segunda operación aritmética que vamos a trabajar es la sustracción. La sustracción es una operación aritmética contraria a la adición y consiste en la diferencia entre dos números. Algunas palabras claves son diferencia, quitar, disminuir, perder, etc. Y sus elementos, y aquí es muy importante porque no puedo cambiar el lugar o el orden de estos elementos, son el minuendo, que es el primer elemento, después el sustraendo, que es el que quita, aquí es donde yo voy a calcular esa diferencia, y su resultado, que se llama diferencia o resta. Por eso coloquialmente decimos restar o resta, para referirnos a esta operación. Al igual que en la ocasión anterior, vamos a resolver un ejercicio con enunciado, pero aquí es importante entender que existen diferentes estrategias y diferentes métodos para poder resolver una sustracción. En este video yo voy a explicar dos y validando ambos. Por lo tanto, uno puede elegir cuál le es más cómodo para resolver o puede ser que tengamos alguna otra estrategia o truco para poder resolver cuando necesitamos o tenemos el problema de que algún elemento del minuendo es menor que el del sustraendo. Entonces ahí vamos a ver cómo lo vamos a resolver. Lo primero que hacemos es ubicar los elementos, siempre el minuendo va primero, y vamos a quitarle el sustraendo. Cuando vamos a realizar la operación, tenemos que tener en cuenta que hay una regla que es muy importante. Yo siempre voy a quitarle al de arriba un elemento al de abajo, es decir, voy a decir cuánto le falta al sustraendo para llegar a la cifra del minuendo. Pero no puedo cambiar el orden. Eso hay que ser muy cuidadosos porque cuando cambio ese orden, por ejemplo aquí en vez de decir 9 a 4, dijera 4 a 9, eso me altera el resultado. Eso es lo que crea mayores dificultades y ahí es donde están los diferentes métodos que vamos a usar. Hoy vamos a explicar en el canje. Entonces vamos a decir 0 a 0 me da 0, no hay ninguna diferencia entre ellos. 9 a 4 no se puede. Como no se puede, voy a pedirle prestado, voy a canjear al compañero que está al lado. Entonces le voy a pedir prestado ese 4 y va a quedar en un 3. Y le voy a agregar 10 al compañero que estaba trabajando. Entonces ahora voy a decir 9 a 14. Y 9 a 14 me da 5. 7 a 3 no se puede, por lo tanto, nuevamente vamos a utilizar el método y vamos a pedirle prestado al compañero. En vez de 5 va a quedar en 4 y este en vez de 3 va a quedar en 13. 7 a 13, 6. 3 a 4 sí se puede, por lo tanto ahí lo hago normal, me da 1, y 1 a 4 también se puede sin problema, por lo tanto me da 3. Y el resultado es 31.650. Este método que utilizamos para la sustracción es conocido como el método del canje, en el cual la cifra de el minuendo, cuando ocurre aquí, igual en estos ejercicios, que alguna de las cifras del minuendo es menor que la del sustraendo, lo que hacemos es pedirle prestado a la cifra de al lado. Y nos da 10, nos transforma 10. 10 decenas se transforman en 10 unidades. Aquí si pido prestado una centena se transforman en 10 decenas y así sucesivamente vamos haciendo este canje de una cifra por 10. El otro método se llama el método de la reserva, el mismo enunciado, el mismo ejercicio. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos lo mismo anterior, pero no le vamos a ir haciendo rayitas a los de arriba ni vamos a irle pidiendo prestado, sino que vamos a reservar cuando no podamos resolver. Vamos a resolver normal, pero le vamos a agregar una reserva al compañero que está a la izquierda. Lo hacemos de la siguiente forma. 0 a 0 si se puede, 0. 9 a 4 no se puede, por lo tanto yo digo 9 a 14, pero sin anotar nada. 9 a 14 me dan 5. Como dije 14, reservo 1 y ese 1 se lo sumo al numerito que está abajo. En este caso, al 7 me daría 8. 8 a 4 no se puede, pido prestado, digo 8 a 14. 8 a 14 es 6. Como dije 14, nuevamente reservo 1. Y aquí 4 a 5 sí se puede, me da 1, y 1 a 4 también se puede y me da.
ambos me dan el mismo resultado. Este método es el método de la reserva, en el cual la cifra del minuendo es menor que la del sustraendo. Le agregamos 10, es decir, en vez de decir 4, dijimos 14. Y le reservamos 1 al que está en el lado izquierdo, a la cifra del sustraendo que está en el lado izquierdo. Entonces, en este enunciado, al hacer la sustracción, nos dio 31.650, que corresponde a lo que Martín le queda después de cancelarle los 13.790 a su amigo Joaquín. Con esto tenemos claras ya las dos primeras operaciones. ¿Cómo recuperamos el minuendo? Entonces lo que tenemos es la relación, entonces tengo algo menos 874 me da 1576. ¿Qué vamos a hacer? Para recuperar el minuendo, lo que vamos a hacer es una sustracción entre la diferencia, es decir, el resultado de la sustracción, menos el sustraendo. Entonces vamos a resolver, vamos a sumar entonces la diferencia aquí que esté. Y al hacer la suma me da 2.450. Ahora si yo compruebo y resto 2.450 menos 874, voy a recuperar este elemento de acá. Un truco importante es que el minuendo siempre es el mayor de los elementos de una sustracción. Entonces, lógicamente, cuando yo resuelva mi ejercicio, mi minuendo tiene que ser el más grande. Ahora, ¿qué pasa si el que falta es el sustraendo? Ya en el caso anterior, nosotros lo que hicimos fue sumar. En este caso, vamos a ver qué es lo que ocurre. Tengo 805, que es mi minuendo, menos algo que no conozco, que mi sustraendo me da 491. ¿Qué es lo que vamos a hacer para recuperarlo? En este caso vamos a restar. Sí, vamos a restar. En el anterior sumamos. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Vamos a restar 805 menos 491. Y eso me va a dar el valor que yo ando buscando. Y me da en este caso 314. Comprobamos haciendo la sustracción entre 805 menos 314 y me va a dar 491. Otra operación aritmética importante y que es la que nos empieza a crear algunas dificultades es la multiplicación. Primero hay que entender que la multiplicación es una operación aritmética que representa una suma iterada, es decir, una suma en la cual sus sumandos se repiten. Por ejemplo, 2 más 2 más 2 más 2 más 2 es 2 5 veces, 2 por 5, y eso me da 10. 3 más 3 más 3 más 3 es 3 por 4, 3 4 veces, me da 12. Si uno comprende eso, nos damos cuenta que la operación no es tan complicada y lo que hace la multiplicación es ahorrarnos el tiempo de estar sumando tantas veces esos sumandos repetidos. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos normalmente para poder aprender mejor esto? Es aprendernos las tablas de multiplicar. Pero podemos, si tenemos alguna dificultad en alguna en particular, podemos usar algunas memotécnicas que iremos aprendiendo durante el año. Algunas palabras claves para la multiplicación son veces, doble, triple, cuádruple, por, varias veces, etc. Estos elementos que se están multiplicando, que pueden ser 2 o más, se llaman factores. Y el resultado se llama producto. Por eso es tan común escuchar la frase el orden de los factores no altera el producto, que se refiere a la propiedad conmutativa de la multiplicación, que 3 por 4 y 4 por 3 nos darían exactamente el mismo resultado, aunque su representación como una suma iterada no es lo mismo. Vamos a ver dos métodos para multiplicar, pero existen muchos más que podemos ir practicando a medida de que ustedes vayan mencionando cuáles son los que les crean mayores dificultades. Este es el método común. Entender que la forma de escribir una multiplicación cambia de un país a otro y que incluso dentro de un mismo país podemos tener diferentes formas de expresarla. En este caso, yo estoy utilizando la forma más normal o coloquial que usamos, que es anotar el primer factor por el segundo factor al lado y hacemos esta línea para poder comenzar a multiplicar. ¿Cómo comenzamos la multiplicación? Comenzamos por la cifra de las unidades y multiplicamos 5 por 5, me da 25.
pero aquí anoto solo el 5 y reservo la decena, que serían 2. 5 por 4 son 20, más 2, porque tengo que sumarle mi reserva, me da 22. Como dije 22, reservo 2 nuevamente. Y digo 5 por 3 son 15, más 2 son 17. Ahora voy a multiplicar por la cifra de las decenas, es decir, que en vez de multiplicar por 7, estoy multiplicando por 70. Si tengo claro ese concepto, lo que yo hago aquí es correrme un lugar para poder representar ese 70, o simplemente hacer una línea, dejar un espacio o agregar un 0. En este caso yo dejé una línea para ver el espacio que vamos a dejar libre. Y multiplicamos, si nos vamos a correr para anotar las multiplicaciones, nos vamos corriendo un lugar. 7 por 5, 35. Anoto solo el 5. Y reservo 3. 7 por 4, 28. Más 3, 31. Reservo 3 nuevamente. 7 por 3, 21. Más 3, 24. Una vez que terminé las multiplicaciones por la unidad y la decena, y si fuera más, sigo haciendo el proceso corriéndome un espacio, sumo. Sumo en orden. 5, 2 más 5, 7, 7 más 1, 8, 1 más 4 son 5, y el 2 que está solito. Por lo tanto, el resultado de la multiplicación es 25.875. Otro método muy común para multiplicar es el que vamos a ver aquí, que es lo que normalmente conocemos como método hindú, y es un método un poco más gráfico que lo que hace es ayudarnos sobre todo cuando nos cuesta un poco usar la reserva. Y lo que tenemos que saber no es las tablas de multiplicar, pero como dije, podemos ir buscando estrategias para poder ir aprendiéndolas durante el año. Entonces, lo que hacemos aquí es un rectángulo o un cuadrado, dependiendo de cuántas cantidades vaya a tener, que tenga la siguiente condición. Si acá tengo 3 elementos, es decir, 3 cifras, va a tener 3 columnas. Y como este tiene 2 cifras, va a tener 2 filas. Voy a dividir cada uno de estos cuadraditos que me quedó en partes iguales a través de su diagonal. Y lo que voy a hacer es multiplicar y anotar la cifra tal cual. Voy a multiplicar por 7 y voy a multiplicar por 5. Aquí se multiplica al revés del anterior. Y voy a anotar aquí de inmediato las cifras, anotando la decena y la unidad acá abajo. Si por algún motivo en la multiplicación, por ejemplo, 2 por 3, 6, no hubiera decenas, anota un 0 en la parte que corresponda a las decenas. Vamos a multiplicar. 7 por 5, 35, y anoto el 3 y el 5. 7 por 4, 28. 3 por 1, que sea 7 por 3, 21. Y anoto las cifras de los lugares que corresponden. 5 por 5, 25. 5 por 4, 20. Y 5 por 3, 15. Se fijan que aquí no me preocupé de las reservas, no me preocupé de nada, lo único que hice fue anotar las multiplicaciones de cada número. Esa es la ventaja que tiene este método. Pero ¿cómo encuentro el resultado? Ahora lo que hacemos, si se fijan las líneas que utilicé para dividir para la decena y la unidad, me forman secciones. Y lo que voy a hacer es sumar cada sección, empezando por esta, que me daría 5. Voy a sumar 5 más 2 más 0, me daría 7. 3 más 8 son 11, 13, 18. Pero como no puedo anotar el 18, me quedo solo con la cifra de las unidades, es decir, el 8, y este 1 que está aquí lo voy a sumar a lo que me dé el resultado de la siguiente sección. 2 más 1 son 3, más 1 son 4, y 4 más la reserva que teníamos de la sección anterior me da 5, y ese es el número con el que me quedo. Y en el último, como solo tengo un elemento, me va a dar 2. Y la multiplicación de 345 por 75 va a ser 2, 5, 8, 7, 5. 25.875. Si el producto de dos números es 3.901 y uno de los factores es 47, ¿cuál es el otro factor? Cuando tengo una multiplicación, estoy multiplicando dos factores y me da su producto, si quiero recuperar el factor que falta, lo que hago es aplicar la operación contraria. Y la operación contraria a la multiplicación es división.
Por lo tanto, voy a dividir por el factor que conozco y voy a llegar, en este caso, a 3.901 dividido en 47, que me da 83. Estoy avanzando más rápido porque en el siguiente vamos a explicar un algoritmo para la división. División. Probablemente la operación más compleja de todas porque en ella multiplicamos, sumamos, restamos, hacemos todas las operaciones dependiendo de lo que estamos trabajando. Tenemos que entender que la división es una operación aritmética de descomposición que consiste en averiguar cuántas veces cabe un número llamado divisor en otro número llamado dividendo. Según su resto, es decir, según cuánto sobra, las divisiones pueden clasificarse como exactas o inexactas. Las exactas son aquellas cuyo resto es 0, es decir, alcanza justito. Y las inexactas es cuando el resto es distinto de 0, es decir, es mayor que 0 y es menor que el divisor. Algunas palabras claves para esta operación son dividir, repartir, compartir, separar, distribuir, agrupar, mitad, tercio, cuarto, quinto, etc. Sus elementos son el dividendo, que es este número que yo voy a repartir en cierta cantidad de partes, que es el divisor, que es el número que está acá, y eso me va a dar un resultado, y ese resultado se llama cociente o cuociente. El nombre más común es cociente, pero acá en Chile usamos la palabra cuociente, entonces explicamos las dos. Y si no me da exacto, me va a sobrar algo. Eso que sobra se llama resto. Vamos a ver el algoritmo de la división. En este video solo vamos a explicar por temas de tiempo la división por un número, pero vamos a tratar de preparar otro video explicando este mismo algoritmo para la división de dos o más números. Lo primero que debemos hacer cuando dividimos es preguntarnos cuántas veces cabe el divisor en la primera cifra del dividendo, en este caso el 7 en el 2. Como no se puede, pregunto en las dos primeras, y así sucesivamente hasta que se pueda. El 7 en el 2 no se puede, entonces empiezo con 7 en 28. Una vez que tengo claro por cuánto voy a empezar, voy a decir 7 por cuánto me da 28. Y voy a decir que 4, porque 7 por 4 me da 28. Y lo que hacemos después es restar la multiplicación de estos números, es decir, 7 por 4, 28, y lo voy a restar. Esto que yo anoté en rojo normalmente lo hacemos mental, pero para esta explicación del algoritmo yo lo voy a ir anotando. Y si tenemos dificultades con esta operación, es recomendable anotarlo, porque nos ayuda a no confundirnos. Entonces, voy a restar 28 menos 28, me da 0, bajo la cifra siguiente, y aquí solo puedo bajar de a una. Una vez que ya hice la primera, siempre tengo que ir bajando de a una. Y el 7 en el 3, ¿cuántas veces cabe? No cabe, porque no se puede dividir exactamente el 3 en 7, por lo tanto me da 0. ¿Por qué? Porque 7 por 0 me da 0. Entonces, ahora lo que hacemos es restar. 3 menos 0 me da 3. Bajo la cifra siguiente, que es un 9. Y digo 7 en 39, lo más cercano sin pasarme. 5, ¿por qué? Porque 7 por 5 es 35. Restamos los 35, me sobran 4, bajo la cifra siguiente, que es la última, y digo 7 en 42. 7 en 42, 6, porque 7 por 6, 42. Restamos y me da el resto 0. Por lo tanto, con esto terminamos el algoritmo de la división. Lo otro que debemos tener en cuenta es cómo recuperar los elementos que faltan. Por ejemplo, si me falta el resto en una división y conozco el dividendo y conozco el divisor, lo que tengo que tener en cuenta es qué relación existen entre sus elementos. Entonces, en este caso, yo hago la división. 34 dividido en 8 me da 4, 4 por 8 es 32, por lo tanto mi resto es 2. Si lo que me falta es el dividendo y conozco el cociente, el divisor y el resto, reemplazo en mi relación de que el dividendo es igual al divisor por el cociente más el resto, y lo que obtengo es que puedo multiplicar los valores que conozco, es decir, voy a multiplicar el 21 por el 13 y al resultado le voy a sumar 8.
quedándome el dividendo como 281. Y por último, si el que me falta es el divisor, conozco el dividendo, que en este caso es 3.632, conozco el cociente, que es 37, y conozco el resto. Vuelvo a utilizar la relación que ya conocía, dividendo es igual a divisor por cociente más el resto, y reemplazo los valores que conozco. Estos valores, entonces, lo primero que voy a hacer es restar 6, y al restar 6 me da 3.626, y ahora voy a dividir por 37. Y al hacer la división me da que el divisor era 98. Y con esto hemos visto las 4 operaciones, su relación con los diferentes elementos y cómo recupero un elemento si conozco los otros. Espero que con esto les haya quedado mucho más claro, y la recomendación es, si tienen alguna duda, volver a ver el video, pausarlo en las partes que ustedes consideren, y si no, dejar sus comentarios para poder agregar una nueva explicación. Que tengan una muy linda jornada.